¿Cómo fue vivir la Segunda Guerra del Líbano? Horrible, es una experiencia muy dura. Unos 10 días que no duermes de nada. Conducimos en un tanque y de repente tenía en mi cabeza una imagen de mi padre. Explotó su tanque. Él también era un comandante de tanque. Todo el equipo salió del tanque, pero el conductor del tanque se quedó ahí atascado. Lo peor que tú llegaste a ver ahí, ¿lo puedes compartir? Tenía momentos en mi vida tan duros que yo me recuerdo estar en una pesadilla horrible, pero cuando desperté de la pesadilla era, qué mierda que desperté de la pesadilla a esta realidad peor que la pesadilla. Antes de tú experimentar en carne propia una guerra, ¿qué significaba para ti ser un soldado? Slow Zone Cast. Omri Ginsburg, bienvenido. Hola. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Tengo por aquí una pequeña introducción a tu persona y luego ya al final tú me corriges porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Que yo hago la labor de búsqueda, pero no, hay cosas que se me escapan. Ok, autor israelí, ex soldado, conocido principalmente por su libro de memorias, Out There. Sí, correcto. Mi odisea con el trastorno de estrés postraumático tras estar en el ejército durante la Segunda Guerra del Líbano. Uh-huh. Te quiero hacer la primera pregunta, porque además esto tiene mucha relación con cómo yo percibí. Yo soy cubano y en Cuba el ejército era obligatorio, pero claro, allí no tenemos ese entorno tan bélico. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es vivir con el trastorno de saber que tienes que hacer el ejército militar de manera obligatoria? ¿Cómo se vive eso? A ver, parte de la sociedad, de la cultura ahí es tener el servicio militar obligatorio, que lo hace todo el mundo con 18 años, hombres y mujeres. Mujeres también. Sí, mujeres hacen entre 2, 3 años, depende de la posición, del puesto que tienes. Y yo nací a esta cosa y además hay la reserva, que mucha gente siempre me preguntan por el servicio militar obligatorio, pero el servicio militar obligatorio es como preparación para luego estar parte de la reserva. La gran fuerza del ejército es reserva. Entonces, para poder ir a la reserva, cada año haces como cuando no pasa nada, cuando no hay guerra, no hay nada, cada año haces entre, no sé, 15, 30 días de ejercicio, de estar en forma, de saber lo que tienes que hacer en un tiempo de emergencia. Y eso es algo muy grande de la sociedad. ¿Sabes? Piensa que aquí la gente tiene sus días de vacaciones, ahí hay las días de vacaciones, pero sabes que la mayoría son hombres que en cualquier momento del año van a hacer su servicio de la reserva. Entonces yo nací al mundo que mi padre lo hace, mis primos, todo alrededor lo hacen, mis hermanos han ido al ejército. Como esto eran los valores en la familia, que es muy importante de no solo ir al ejército, también elegir algún parte, ser soldado de combate. Eso es como lo más alto, más grande que puedes llegar ahí. Entonces, me acuerdo que mi padre siempre decía que si no lo hagamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque hay mucho debate también en eso, porque los ortodoxos no lo hacen. Hay pero hay gente que decide no ir al ejército con excusas. Entonces es algo que está siempre ahí. Sí. Antes de tú experimentar en carne propia una guerra, ¿qué significaba para ti ser un soldado? Primero yo en 92 había ya guerra, yo tenía 7 años, 91, 92 hay la guerra en Irak. Y yo tengo mis
recuerdos como niño corriendo al lugar protegido en la casa en medio de la noche, además poniendo la mascarilla química. O sea, sí, esto, luego ir a todos los lados con una caja con esta mascarilla por si acaso. Estos son memorias que tengo como niño. Esto es mi primera experiencia de algún conflicto, ¿no? Pero toda mi vida nacía este mundo que hay ataques de terror en el centro comercial cerca de mi casa, imágenes en todos los lados de algún terrorista que se explotó en un autobús en Tel Aviv. Esta era mi infancia, toda mi vida. Al principio era más lejos, luego te empieza a tocar una chica que estaba conmigo en el colegio, luego en el ejército, mucha gente que conoces, y te llega más y más cerca. O sea que básicamente llega un momento en el que se hace normal. Se llega a ese punto en el que se normaliza. Cada vez yo creo que nuevas situaciones más extremos se van a hacer normales. Como los misiles que están cayendo en los últimos años. Al principio era, no sé, hace 20 años cayeron misiles más alrededor de Gaza, pero poco a poco empezaron a disparar también a Tel Aviv y después que cae el primer misil ya vienen más y ahora es normal que caen misiles también en Tel Aviv. Cayó uno ahora en Ben Gurion. Sí. Duro, ¿eh? Es que, joder, son situaciones que de verdad que por lo menos a mí me dejan pensando porque muchas veces creemos que tenemos problemas aquí porque no vivimos la realidad de otros, ¿no? Mira, cuéntanos, ¿cómo fue vivir la Segunda Guerra del Líbano? En esta guerra yo estuve en mi servicio militar y me han llamado a mi unidad a venir al combate al norte de Israel. ¿Cómo fue? Horrible. Es una experiencia muy dura que no dormí, no sé, unos 10 días que no duermes de nada, que hasta que yo me recuerdo en la guerra que conducimos en un tanque y de repente como te cierran los ojos mientras tú eres el comandante del tanque en el combate, pero no puedes aguantar más. Y la experiencia era más de sacar otra gente que han muerto. Sí, era muy, muy dura. Pero yo lo que me acuerdo más es salir de la guerra. ¿Sabes? Al final estas guerras un día llegan a un acuerdo y ahora todo está bien. Y acuerdo salir de ahí, era, no sé, 7 de la mañana o algo así, que han anunciado que han firmado un acuerdo entre Hezbollah y Israel. Y mi recuerdo es mirar a mí mismo, ver como que que no me pasó nada físico. Tenía en mi cabeza como una imagen de mi padre en la guerra de Yom Kippur en 73, entre Siria e Israel, explotó su tanque. Él también era un comandante de tanque y todo el equipo salió del tanque, pero el conductor del tanque se quedó ahí atascado. Y el tanque empieza a tener un incendio ahí con todas las... Munición. Sí, toda la... ¿Munición? No, la ammunition. Sí, Amo. ¿Ya? Sí. Munición, sí, la munición y los... Que empezó a explotar dentro y mi padre entró al tanque para sacar al conductor de ahí y quemó casi todo el cuerpo. Entonces... yo en mi cabeza tenía la historia de mi padre, mi historia de mi tío que perdió su pierna en la misma guerra,
Entonces yo salí de ahí después de 8 o 10 días de estar ahí en el combate y miré a mí mismo un poco sucio, sin dormir, pero que me acuerdo que pensé, qué suerte que no me pasó nada, que salí en una pieza, ¿no? Em, pero Wow. no tenía en la cabeza que puede pasar lo que me pasó luego. Lo peor que tú llegaste a ver ahí, ¿lo puedes compartir? Lo puedo, quizás no con muchos detalles, porque Mm, esto también se hace como algo como un trigger a Sí, mucha gente. es escabroso. Pero yo creo que las cosas más difíciles eran haber soldados que conoces, gente que están en tu unidad, que le han pasado algo. Y además la cosa que pasa mucho en guerras es que el ejército dispara a sí mismo. Esto pasa como friendly fire. ok, sí, sí. Esto pasa mucho, por error, claro, pero pasa. Y algo muy grave que pasó a mi compañía de tanques es que algún tanque se ha ido en algunos arbustos y habían ahí unos soldados. Wow. Sí, y sí, murieron 2 y heridas muy feas también. Wow. Un tanque pesa 64 toneladas. O sea que lo que queda ahí es nada, Queda algo muy feo. peor que nada. Entonces, Sí. yo te quería hacer una pregunta. El hecho de que tu padre, bueno, el hecho de tú saber que tu padre ya había experimentado todas estas situaciones, ¿te lo hacía más fácil? O me refiero a fácil por el hecho de ya estar preparado, medio preparado para enfrentar lo que vas a ver, o lo hacía más complicado, el hecho de saber esa realidad a la cual tú te vas a enfrentar. Entonces, yo creo que hay una máquina o sistema ahí de hablar más las historias de los héroes, Mm, las historias como alguien salvó a su amigo, y no se habla sobre el sufrimiento, ¿no? Hay un sistema que está muy bien construida para motivar a la gente, em, que cuando llega a 18 años quieren ir a estas unidades de combate y ni piensan que le pueden pasar algo o como creen que no hay otra opción. No hay ninguna otra opción. Entonces, y yo creo que yo estuve metiendo en esto y era como tan claro que ni pasó en mi cabeza de decir no quiero hacer otra cosa. Es como cosa que te dicen toda de tu vida y que no has vivido ni una vida diferente, no conoces otra cosa. Era tan claro que yo también voy al ejército y sí. Mira, ¿cuándo tú empezaste a notar los primeros síntomas del estrés postraumático? Entonces, yo cuando salí de esta experiencia, unos meses después de la guerra, terminó mi servicio militar. Em, no sabía nada sobre el estrés postraumático. Como te he dicho, era más como qué suerte he tenido, que no me pasó nada. Y quería empezar mi vida con sueños de viajar, de nuevas experiencias. Pero algo como un año después empezaron a pasar cosas que no conocía antes. Hoy yo sé más que son ataques de pánico. Puede ser relacionado de hablar de cosas militares. Mucho enfado, como ataque de enfado que te baja una pantalla negra y dices lo que quieres a cualquier persona en un momento que pierdas todo el control. Esto me pasó muchas veces. Em, y luego lo que era lo más grave empezó cuando me empezaron a llamar a la reserva para estos días para practicar. Y yo sentí que no puedo ir.
ahora en este momento, sin saber, entré en un conflicto muy grande para mí, porque como te he explicado antes, toda mi vida me han dicho que hay que ir, que si no, entonces de repente yo no quiero ir. Entonces de repente yo soy unos de las otras personas que mi padre quizás le llamaron los que tienen miedo, como una cosa muy negativa, y entonces cómo yo puede pasar a ser ahora de este grupo. Entonces, cuando me tocó hacer la reserva, empecé a buscar muchas razones por qué no puedo ir, porque no, en este momento no sabía, no podría admitir a mí mismo que tengo un problema, que no puedo ir al ejército. Entonces era cada vez, no sé, no puedo por estudios, no me han puesto en la unidad de la reserva que quería, como cada vez una excusa muy técnico, que como es la cosa más importante del mundo. Y cada vez que llegó la solución, me han puesto en otra unidad, no tengo exámenes, cada vez otra cosa, hasta que llegó el momento que tenía algo como 30 días de servicio en la reserva y ya no me quedaron ninguna excusa. Y ahí me empezó las primeras veces que empecé a despertar en medio de la noche en mi casa, digamos el lugar más seguro en tu vida. Me empecé a despertar medio de la noche en mi cama con la sensación que hay alguien que está en la habitación y si muevo un milímetro me va a matar. Y con esta sensación quedé totalmente bloqueado en la cama sin mover. A ver, esto podría pasar a las 5 de la mañana y así quedé sin mover 1 hora, 2 horas hasta que empieza a entrar un poco de luz de la ventana y podría relajarme un poco. Pero si desperté a la 1 o a las 2, puedes pasar 3, 4, 5 horas sin mover. Si tienes sed, no me importa. La sensación era si ahora muevo un milímetro, alguien me va a matar. Y la cosa curiosa es que el día siguiente muchas veces es como que no pasó. Olvidé o como quería continuar con mi día, como que esto no pasó, pero con más cerca que más cerca al este servicio de reserva que tenía, empecé a despertar cada noche y entonces luego hay un límite. Si no duermes unos días ya no puedes hacer nada, no puedes estudiar, no puedes hacer. Y yo por no poder admitir a mí mismo y a la gente alrededor no he dicho nada a nadie durante una época que esa era una época quizás más difícil que tenía en mi vida, que no podría admitir a mí mismo que algo no está bien, ni a la gente alrededor. Y yo creo que algo muy grande que quiero cambiar con el libro y con la historia es que la gente tiene menos vergüenza de hablar sobre estas cosas. Yo, sabes, en esta época yo me acuerdo en mi cabeza que algo está mal, que no estoy bien, ¿cómo puedo decir? Si digo que algo está mal, quizás no voy a conseguir trabajo, o que van a pensar que tengo miedo, ¿sabes? Y otra vez este conflicto entre esta imagen del héroe israelí que ha vuelto de la guerra, de combate, y no puede expresar sus emociones. Entonces entré en este conflicto. Y en ningún momento tu entorno cercano percibió algo. ¿No notaste que la gente más cercana empezara a dar señales de que vieran algo en ti? Es una muy buena pregunta porque muchas veces pasa a la gente que tienen el estrés postraumático, y me pasó a mí también, que cuando ya sabía que tengo esto y yo quedé con amigos y empecé a decir, mira, ha pasado esto, voy a terapia, me han dicho que tengo el estrés postraumático, y mucha gente te dicen, ya sabía esto, era tan claro. Mm-mm.
Sí, esto pasa mucho, pero mucha gente tiene miedo de preguntar, de decir. Entiendo. Sí, esta época es muy difícil. Además, te puedo decir que en algún momento yo pedí ayuda y empecé a recibir como cartas del ministro de Defensa, que es lo que ayuda a la gente. Entonces llegaron cartas a la casa de mis padres. Y cuando mis padres ya han visto el nombre en el sobre ahí, aún tenía miedo de preguntar, porque yo creo que tenían miedo no de preguntar, de la respuesta que van a recibir. Sí, también mi padre, yo creo que también tenía algo del estrés postraumático que nunca ha dicho nada. Pero ahí hay un país que todo el mundo tiene algo así. Fíjate que por eso yo te preguntaba, ¿cómo veías tú el ser un soldado antes de experimentar la guerra? Porque tú lo has descrito tal cual yo lo pienso. Yo pienso que hay un sistema que te impulsa a hacer las cosas, ¿vale? A mí me da la sensación de que juegan con la vida de la gente a su antojo, sin realmente mostrar la verdad de lo que hay ahí. O sea, joder, o sea, estar en una guerra, ver a tus amigos, a tus compañeros morir, eso es bien duro. Ya. Eso es una cosa que te marca de por vida. Pero claro, eso no te lo dicen. No te lo dicen. Yo creo que tienen el sistema, digamos, tiene mucho miedo de esta cosa. Además, ¿sabes? Además, hoy, cuando hay esta guerra con tan intensidad, yo a veces veo las noticias y salen historias de soldados con heridas, pero ¿qué historias te cuentan? Eligen el soldado más motivado que por Claro. su herida ha encontrado el deporte que más me gusta en la vida, que se ha recuperado y como te dan esperanza que todo. Pero no, ¿por qué no van a la otra persona que tiene dolor, que no puede hacer nada, que está sufriendo, alguien con el estrés postraumático que no puede tener una vida normal? Estas historias no te cuentan, Eso no vende. ¿no? Claro. Creo que estas historias se van a repetir con todo lo que está sucediendo actualmente, sobre todo, ya no solo soldados, sino la vuelta de los secuestrados. Creo que son historias que van a estar muy latentes. Ya, yo he leído hace poco que salió alguna investigación de la Universidad de Colombia y la Universidad de Jerusalén, que han hecho algo juntos, que el número de gente que van a salir con el estrés postraumático solo del día de 7 de octubre es más de 500,000 personas. Wow. Solo de este día. Desde ahí pasaron casi 2 años Ya, sí, así de rápido. de guerra y esto es solo de este día. Esto es solo de un lado de la... Creo que fuera de estos entornos, estos países, la gente no es consciente de lo que ha sucedido. No, Sí. no lo es. Sí, en tarda de... Hoy en día en Israel salen porque la gente están, como saben más sobre el estrés postraumático. Ahora, en estos últimos años, empiezan a salir casos de gente que han estado en guerra en 73. Wow. Gente que cumplen 60, 70 años y ahora le empiezan a salir estas síntomas. ¿Crees que es por algo más como que la sociedad ha avanzado? Dentro de lo malo, la sociedad ha podido avanzar en el sentido de poder comunicarse mejor con el entorno. Yo creo que sí, y también el cuerpo tiene el cerebro tiene su mecanismo de bloquear muchas cosas. Esta gente que han vivido 40, 50 años con el estrés postraumático sin saber que lo tienen, seguramente que han perdido muchas de sus emociones en el camino. Para no confrontar el estrés postraumático, si lo tienes, significa que has bloqueado mitad de tus emociones y no tenías una vida normal. Correcto. También una cosa buena es que cuando salen personas como tú que se atreven a hablar sobre estos temas, ya también es una ayuda para esas personas que a lo mejor tienen ese estrés postraumático, pero no se atreven a decirlo, ¿no? Algo similar a lo que te pasaba a ti
al principio. Ya. Yo tengo una pregunta. Me imagino que hoy en día ya está más visto, ¿no? Esto, el tema del estrés postraumático, ya la sociedad es más consciente, ¿no? Me imagino. O sea, ¿cómo se trata esto en la sociedad israelí? ¿Cómo se lleva a cabo? Una vez ya tú manifiestas que tú te sientes de tal manera, te diagnostican ese estrés, ¿qué proceso se lleva a cabo? Yo creo que el gran problema es antes que vas a pedir ayuda. En el Ok. momento que tú vas a pedir ayuda, vas a recibir ayuda. A ver, hay muchas polémicas en eso también, porque si tú vienes a estas unidades oficiales que te ayudan y tú has perdido tu pierna en la guerra, es muy fácil, digamos, de decir, vale, esto es lo que vas a recibir porque has perdido una pierna, esto es X porcentaje. Ahora, cuando alguien viene diciendo, tengo pesadillas, tengo esto, tengo ataques de pánico, es muy difícil para ellos saber si dice la verdad o no. Claro. Y lo que están ahí enfrente tuyo, a veces ellos como intentan ahorrar dinero para el país. Entonces había mucha gente que le han dicho, no, tú no tienes nada. Y hay la cosa, eso es horrible, pero hay mucha gente que venían solos, ¿sabes? Yo creo que tenían la misma camino que yo he hecho, de años de sufrimiento hasta que no podían más, y al final han ido a pedir ayuda y le han dicho, no, tú no tienes nada. A veces hay gente que le han dicho, tú tenías esto de antes del servicio militar. Tú has crecido en un barrio muy problemático, en una familia. ¿En serio? Sí, eso también pasa. Entonces, hay gente que vuelven otra vez con abogado y a veces sacan 100% de discapacidad de repente la misma persona que es. Y hay gente que dicen, yo no quiero nada de esto y continúan con el sufrimiento sin recibir ayuda y nada. Joder, pero esto es una putada hablándolo, claro, porque estamos hablando de personas que o sea, a mí yo me río, pero bueno, estamos hablando de personas que están yendo a dar su vida por una lucha que no es de ellos. O sea, tú estás arriesgando tu vida y que cuando tú vas ahí a decir que tú tienes un problema no te crean. Mierda, o sea, ¿qué sociedad, hermano? O sea, ¿pero qué nos está pasando a los seres humanos? Ya. Igualmente también hay que tener en cuenta la característica técnica de este país, que es muy pequeño, y la lucha incesante a contracorriente de la presión de los países grandes que tienen alrededor en contra, yo creo que tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces, claro, el equilibrio entre luchar para mantenernos a flote y ¿sabes lo que te quiero decir? Ujú. Y estar bien, hay que sacrificar cosas por el camino, pero a veces no creo que ese sacrificio deba dejar de lado a personas que están en la sombra, ¿no? Como con lo que comentábamos antes, ¿no? Enfermedades invisibles. Ujú. Porque ahí viene un punto muy importante. No sé, ¿cómo lo ves? A ver, la enfermedad invisible yo creo que es la cosa más difícil de tener el estrés postraumático. Uno, aparte de cómo te ves la sociedad, que como te he contado antes, yo no he dicho nada a nadie años y casi nadie sabía o quizás pensaron, pero no me han dicho nada. Es algo que tú puedes esconder esta cosa y más o menos continuar y vivir en una manera de calidad muy baja de vida, pero puedes vivir. Y esto hace también difícil para ti mismo admitir que hay algo, ¿sabes? Claro. Otra vez el ejemplo que he perdido mi pierna. No puedo decir que no pasó nada y no he perdido mi pierna. Y aquí con las cosas mentales también sientan en esta presión, en esta imagen este héroe, y es más difícil de admitir. Y hay mucha presión ahí que también te dicen, como has dicho, de los países, de los vecinos, y hay que proteger el país y toda esta cosa. Y yo creo que al final el ejército y el país tienen mucho miedo de que no
no van a tener suficiente gente que quieren ir al ejército, a las unidades de combate, y tienen mucho miedo además de las cosas mentales. Por ejemplo, las estadísticas hablan que 20% de los soldados de combate terminan con el estrés postraumático. Si calculas los números, esto significa que del ejército israelí hay probablemente más de 100,000 casos solo del ejército israelí. ¿Sabes cuántas hay oficialmente reconocido por el país? 16,000. ¿Dónde están el 84,000? Viviendo en la una vida de sombra. mierda, sí. Viviendo en la sombra. Sí. Yo también me imagino que, claro, viviendo en un entorno tan bélico y más un entorno donde evidentemente un país tiene que mostrar la fuerza, a lo mejor reconocer esto puede hacerlo sonar como débil, digo yo, no sé, por buscar un entendimiento, no puede hacer sonar como un rasgo de debilidad. Creo yo. Pero oye, ¿qué tiempo estuviste más o menos así? Los primeros 4 o 5 años era lo más difícil. Que estuve con mí mismo. Los primeros 4 o 5 años, o sea, me estás diciendo que, o sea, has estado mucho más tiempo, entonces, wow. Sí, es como se va en olas. A veces estás mejor, a veces está peorando. Una cosa con el estrés postraumático también es que eventos de la vida te afectan mucho. Para mí podría ser, no sé, alguna tensión entre Israel y otro país, pero puede ser que solo salió algún artículo en el periódico y para mí era que mañana empieza la guerra. Y esto te ponen en el modo que ya estás en guerra. De modo de alerta. Sí. Mira, ¿qué te llevó a querer soltar esto? O sea, a querer soltarlo a través de la escritura. ¿Cuál fue el detonante para tú decidir, vale, tengo que hablar sobre este tema? Más que todo, que sentí que nadie me contó esta historia. Que nadie me contó. Y yo quería como poner algo fuera que nadie podría decir lo que yo estoy diciendo ahora, que nadie me contó. Que hay algo por lo menos fuera. Por eso también mi libro está enfocado en lo que pasa cuando termina la guerra y no en la historia de guerra. Como mi historia personal, ahí sale en mi terapia, todo lo que te he contado de despertar por la noche sabiendo, y estoy diciendo sabiendo, no pensando, sabiendo que hay alguien que me va a matar. En todo el proceso de cómo poco a poco entendí que lo que me pasa es que tengo pesadillas, que el pesadillas es como un trigger, y con el estrés postraumático lo que pasa con los triggers es que tú no recuerdas la memoria del trauma, lo estás reviviendo de nuevo. Y esto significa que y para mí era volver al combate. O sea, cada vez que se te detona esto, o sea, es como volver a revivirlo. Eso es la cosa, yo creo que es más importante de entender en el estrés postraumático, que hay triggers que para cualquier persona puede ser diferente, puede ser un olor. Para mí, por ejemplo, el olor de diésel quemado me acordó mucho los tanques. Hay gente que no sé si tú cierras la basura y hace ruido, este ruido le asustan y le devuelven ahí. Y entonces hay estos triggers, y de estos triggers y tú vuelves a la experiencia del trauma y la revive de nuevo. Esto significa que toda la química en tu cuerpo vuelve como tú estás ahí. Ya no hay realidad, estás ahí. Y esto es lo que me pasó por las noches. Despertar y estuve en mi habitación, sabía que estoy en mi habitación, pero estuve en modo como que estoy ahora en la guerra y alguien con una arma en mi cabeza, y si muevo me va a matar. O sea, el trigger te lleva al 100% de donde tú estabas antes, Sí. por más tiempo que haya pasado. Uh-huh. Wow. Sí.
cuesta explicárselo a la gente y que la gente lo comprenda, ¿no? El hecho de que todo tu cuerpo es química y ese estado químico de tu cuerpo revive exactamente igual que como lo experimentaste. O sea que para ti, aunque en tu entorno no esté ocurriendo, pero en ti sí que está ocurriendo. O sea, tú lo estás experimentando literalmente tal cual lo viviste. Sí. Eso es complicado de explicarlo. La gente no lo entiende. Creo que hasta que no te pasa esta cosa, no puedes entenderlo, ¿no? ¿Cómo es estar en un lugar, pero en la cabeza, en el cuerpo, en la química, estás físico? Estoy aquí, pero yo puedo sentir como que estoy en otro lugar mucho peor. Wow. Sí, y esto estoy hablando de 1000 veces que me pasó. No una vez, wow, no te crees que me pasó. No, 1000 veces. ¿Cómo pudiste vivir con eso? ¿Cómo pudiste aguantarlo? No sé. La verdad es que no sé. Era una época muy, muy dura. Y yo ojalá que gente que leen mi libro o que escuchan algún podcast, y lo que yo no es un medicamento para estrés postraumático, pero si ayuda a alguien de reducir 3, 4, 5 años que yo he tenido a unas semanas y ir a recibir ayuda, he hecho mucho. Exacto, ayudar a que la gente al menos se sienta identificada y pueda abrirse. Sí. Tu entorno, ¿qué papel jugó en este proceso de sanación? A ver, yo fui a terapia, a psicólogo, aún voy cada semana, pero durante, no sé, de 10, más que 10 años. Y esto poco a poco empiezas a entender mejor lo que te pasó, cosas relacionadas a la infancia, como te he contado antes, del lugar de mi infancia, de la historia de mis padres. ¿Sabes? Yo me acuerdo que he dicho algo a mi psicólogo un día que a mí me pareció normal. Mi padre siempre tenía en Israel, cada casa hay una sala protegida, que es como un búnker. Okay. Abajo sí, y normalmente es bajo tierra. Es como, no sé, de los 90 es obligatorio que cada casa nueva, cada apartamento tiene un lugar protegido. Entonces yo en mi infancia, mis recuerdos son que mis padres estaba obsesionado de que este lugar sea organizado, preparado a la guerra. ¿Sabes? Al final es una habitación en la casa. Muchas personas lo usan como habitación, como almacén. Y para mi padre, no, esta habitación necesita ser abierto, necesita ser organizado. Teníamos ahí un jerrycan grande de agua que cada unos meses cambiamos el agua. Yo me recuerdo como un niño poner las bicis un día en la entrada, y como mi padre volvió a casa, es como 100% serio, tú no puedes poner la bici en la entrada de esta habitación. Y yo, para mí era algo normal. Y hasta que me contó esto a mi psicólogo y empezamos a entender que yo vivía en toda mi infancia como que mañana puede empezar una guerra y necesitamos ser preparados a esto. Bueno, esto es un poco como el entorno prepare que hay ahora, que es una moda, pero que no está desencaminado. Quiero decir, aquí se hace como a vista lejana, ¿no? Como podría llegar a estar, ¿no? Y como la gente tiene esa culturilla prepare de lo mismo que dices, ¿no? El preparar la habitación, el tener las cosas, ir rotando la comida y el agua, era real. Exacto. Sí, para es real. Sí. Wow. Es la cultura de la guerra que nadie te explica. Claro, y tú, si naces a esta realidad, te parece normal. Sí. Que todas las casas es así. Incluso, mira, eso es súper curioso porque a pesar de que uno crece en este entorno, ¿no? Y todo te lleva a eso. Mira, tu padre, por ejemplo, también experimentó lo mismo. Por eso esa carga que él lleva, ¿no? Hacía que él reaccionara de esta manera y que les explicara a ustedes, bueno, pero no puedes dejar esto aquí o esto. Claro, todo lo que nosotros vivimos es lo que somos en realidad, ¿no? Pero es interesante como a pesar de que vives en una sociedad en la cual se supone que te prepara para este momento,
cuando llega y ocurre, que tú lo experimentas en carne propia, es totalmente distinto. Ya, claro. Wow. Es joder. ¿Cómo ves dentro de estar sumergido en ese agujero de sombras la posibilidad de, aún dentro de todo esto, ver el positivismo como algo innato para ser una herramienta para salir de ahí? No sé si a ti te pasaba que te ibas a completamente lo negativo, pero dentro de ti sabías que ibas a salir de ahí o no veías la luz. Esto viene, como te he dicho, en olas, pero en épocas malas muchas veces no vi nada de luz. Te puedo comentar que los casos de gente que de suicidir con el estrés postraumático, más con el contexto militar, es muy grave. Porque es difícil ver algo positivo cuando tenía momentos en mi vida tan duros que yo me recuerdo que estar en una pesadilla horrible, pero cuando desperté de la pesadilla era, qué mierda que desperté de la pesadilla a esta realidad que es peor que la pesadilla. Joder. ¿Sabes? Wow. Entonces es como, y no puedes ver nada positivo en la vida y es muy duro de salir de ahí. A mí, por suerte, me pasaron varias cosas que me ayudaron mucho. Uno de ellos era también sin saber, luego alguien me explicó qué me pasó, pero es algo como encontrar mi chispa en la vida o mi pasión en la vida. Y yo durante esta época que no sabía lo que tengo, empecé a restaurar un coche clásico histórico, sin saber lo que estoy haciendo. No sé por qué me pasó, pero entré en este proyecto y no podría parar. Luego, con los años, descubrí que este lugar era el único lugar en esta época que yo podría crear un poco de control, un poco de expresarse a mí mismo, un lugar muy seguro que he creado sin saber lo que estoy haciendo, pero automáticamente mi cuerpo, mi mente querían estar más ahí y por eso como era Un colchón donde sí, descansar. sí, como un Esas energías. ambiente que estuve obsesionado de progresar con este proyecto. Ajá. Y luego entendí que hablé con unos terapéuticos que me han dicho que ellos cuando trabajan con gente con el estrés postraumático intentan ayudarle a buscar y encontrar un lugar así. Puede ser algún deporte, puede ser algún hobby, no sé, surf, escalar, lo que sea. Pero crear este espacio seguro ayuda mucho a tener un poco de esperanza cuando levantas por la mañana. Uh-huh. Y focalizas Sí. tus energías, esas que te levantas mal, estás turbio, pero tienes un propósito, creo que sería la palabra. Perfecto, sí. Uh-huh. Tengo una pregunta. Azul. ¿Por qué azul? La camioneta. Sí. No sé, la verdad. No hay. Es mi color favorito. Es azul mate. Uh-huh. No sé, ahora estoy enamorado en este color. Bueno, el azul transmite, ¿no? Tranquilidad Sí. creo yo. Me quedó así un poco como vi, ¿no? Me metí en tu canal de YouTube y vi todo el proceso así, muy como los programas americanos que restauran vehículos. Lo sacaste desde el chasis, toda la carrocería, restauraste completamente. Y yo cuando vi eso dije, wow, este hombre se ha dedicado a tantas cosas, pero empecé a ver las fechas y es cuando me di cuenta que esto era después de la guerra, ¿no? Y es cuando dije, wow, este hombre ha encontrado un foco y se ha focalizado totalmente esas energías, las ha transformado y ha construido algo, ¿no? Todo el mundo es capaz de girar algo oscuro y traer a la luz algo positivo, ¿no? Entonces,
sea, esto dice mucho de tu forma de ser y creo que eres una persona que a pesar de vivir las sombras, ha podido convertir en luz algo que no todo el mundo es capaz de llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, creo que es una persona muy positiva en ese sentido, y sin conocerte a nivel personal, ¿no? En el sentido de cómo giras de todo eso, de todo ese trastorno, a luz. Y así es como encontrar la vida de nuevo, una vez de una camioneta abandonada en un bosque y en el otro lado Estaba a mi mente. abandonada. Sí, Oh, wow. sí. No lo sabía esto, ¿es? Sí, es curioso porque la editora cuando leyó mi libro por primera vez antes de empezar a trabajar, me ha dicho algo. Es increíble la comparación que haces en el libro, porque en el libro estoy hablando también del proyecto de la camioneta esa. Okay. Que está increíble es increíble cómo habla, cómo describes el proceso de la camioneta en paralelo del proceso que estás haciendo con tu mente. Y yo le digo, ¿qué? Y me ha dicho, no, ¿qué? ¿No lo ves? Como que estás ¿No lo relacionas? reconstruyendo la Okay. camioneta que quieres que vuelva a ser tan buena como era antes de 30 años. Es exactamente lo que haces con tu mente en la terapia. Wow. Y yo he dicho, No relacionaste el paralelismo. No. Wow. Muchas veces la gente cree que puede borrar el pasado o dejar de hacer un hábito, un mal hábito, sin más. Y es muy importante, y eso ha de saberse, que tú no puedes borrar algo y dejar un espacio en blanco. O sea, siempre que tú quieres curar algo o quieres cambiar algo, tienes que poner otra cosa. Yo no puedo dejar de, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Si que yo tengo el mal hábito de comer mucha azúcar, vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, para yo dejar ese mal hábito, tengo que meter otro hábito que sea bueno. Me sorprende porque tú esto entonces lo empezaste a hacer de manera innata. Sin saberlo, empezaste a reconstruir esta camioneta. O sea, estabas quitando lo malo y metiendo ahí lo bueno. Realmente yo creo que esa camioneta te reconstruyó a ti. Es 100% correcto. Tengo una cuestión de, volviendo a cosas un poco más trascendentales. Después de todo esto, supongo que has valorado ¿no? el valorar la fragilidad de lo establecido, ¿no? El ver cómo lo que vemos como que está ahí, ¿no? Tu hogar, tu país, tu región, tu familia, lo posiblemente frágil que puede llegar a ser de una manera visto y no visto, ¿no? El volver de ahí, ver todo lo que viste y volver a tu casa y saber que eso no está tan establecido como pensamos en una sociedad donde normalmente no hay guerras, y ver cómo eso podría ser frágil. Es todo muy frágil. Yo creo que más que todo cuando me mudé aquí a Barcelona hace 8 años y cuando empecé a ver las cosas de fuera. Cuando estás ahí metiendo, tú ves una realidad, pero vivir fuera te da una oportunidad de ver las cosas en otra manera. Y a mí me ayudó mucho de salir de la mentalidad que tenía ahí. Escribir tu libro fue también parte de la terapia. O sea, te resultó terapéutico. Hoy en día creo que era un paso, quizás lo más importante que he hecho en mi proceso de estar mejor. En esta época no lo veía tanto. Era muy duro escribir sobre eso porque es como abrir las heridas de nuevo, tocar todo. Pero era el proceso de escribir que te ayuda a entender muchas cosas y luego es la manera de salir fuera y decir a todo el mundo y ya no, como no lo escondo,
está afuera, yo tengo esto, y esto te como quitar un peso de toneladas, de no todo el rato buscar cómo escondo este secreto. Em, creo que mi primera intención era contar toda esta historia a mis padres, que es algo que ellos no sabían de nada, sabían de poco, no querían preguntar demasiado, y al final yo le he dado así toda la historia en la cara. Y al final era un libro, llegó a mis amigos y salió a mucho más. Y yo entendí la fuerza que tienen las palabras después que salió el libro, y me empezaron a llegar mensajes de gente que han leído el libro, que ya no era solo mis padres, mis amigos, que yo quería contar esta historia. Y de ahí entendí que mi historia no es solo mi historia, es una historia de mucha gente ahí en Israel, y estoy 100% seguro que mucha gente en otros países, porque al final es todos esos países que crean un ambiente que con estos valores, con este mensaje, con este lavacabeza por muchos años, hasta que haces algo por tu país, pero lo he hecho con 18 años, que es un niño. Exacto. Y luego con los años entiendes otras cosas, puedes ver la realidad, puedes ver cosas de otro lado. Entonces, cuando salió el libro empiezan a llegar también muchos mensajes de gente que tienen el post-trauma, o que son padres, a gente que sufren del estrés postraumático, o gente que me ha enviado como: he leído tu libro y ahora entiendo lo que tengo. Como gente que empezaron a ir a terapia por leer el libro, hasta que psicólogos que me han escrito que por primera vez después de, no sé, 30, 40 años que vienen gente con el estrés postraumático, solo ahora entienden de verdad a lo que pasa a esta gente. Y para mí era algo muy grande. Cuando la gente me dice que empiecen a ir a terapia por leer mi libro, esto es... No has traído ningún ejemplar para mostrar a la gente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que venga un escritor aquí y no se traiga su libro? Caramba. Yo quiero comentarte algo. ¿Tú tenías algún tipo de mensaje, sobre todo para la sociedad occidental, que tiende a romantizar cosas que no viven? Esto pasa mucho aquí. Que lo diga. Sí. Y ves a mucha gente romantizando, pues eso. Supongo pasa también, ¿no? La idea del héroe, la guerra, las películas, ¿no? Dentro, por ejemplo, de ciertas tribus urbanas, en el hip hop, todo esto, romantizan la violencia, la guerra y cosas así. Tú has pasado por ahí en la vida real y te has llevado algo que te ha costado años quitártelo. ¿Tendrías algún mensaje para dejar a esa gente? No sé, la verdad, porque es muy difícil. A mí me pasa muchas veces que estoy aquí en cosas y yo digo: "Buah, ¿esto de dónde viene?". La verdad es que me acuerdo, fui a las fallas. Tú eres de Valencia, ¿no? Sí. Este año. Y ¿cómo se llama este? La mascleta. La Mascleta, tío. Sí, también te... Yo estuve en una batalla ahí y yo como digo, ¿cómo la gente puede disfrutar Sí. de este ruido? ¿Sabes lo que pasa? Que como valenciano, allí se vive como con orgullo, ¿no? O sea, desde pequeño te educan a abrir la boca y sentirlo en el pecho, ¿no? Es como parte de... Somos valencianos, ¿no? Claro. Pero claro, ahí estás dentro de un lugar seguro. Ya. No pasa nada, ¿no? Entonces a ti te choca porque puede ser un trigger, pero para el valenciano es como sentir... Es cultural. Exacto. Claro. Es algo cultural. No sé, ¿a ti te chocó esto? Mucho. Sí.
Sí, pero también me pasa en San Juan, Noche San Juan. Sí. Pero eso es la Aquí noche. a la gente le gustan mucho los petardos. Sí, ¿cómo dice En él? Es España. cultural. Es cultural. Sí. Y en Israel cada año cuando hay fuegos artificiales no sé, en festivos es como hay un debate muy grave si hacerlos o no. Ujú. Porque mira los números, cuánta gente van directamente al combate para que la gente pueda disfrutar algunas luces en el cielo. Entonces, eso, o sea, volviendo al tema, tendrías algo, ¿no? que ofrecer, ¿no? A toda esa gente que romantiza cosas que no conoce. No sé si hay una manera de arreglarlo, ¿no? Para mí es que la gente necesita hacer más preguntas de lo que creen, de entender qué es, de dónde viene, qué pasa en otros lugares con las mismas cosas. Ser un poco más abierto y intentar entender mejor. Sería algo así como el otro lado de la moneda. Sí. Wow. Y que también hay que tener en cuenta que el hecho de tú hacerte esas preguntas te da perspectiva. Porque fíjate que tú antes has dicho, con el paso de los años, ya tú percibes la realidad de otra manera. Cuando tú eras Claro. un niño que estuviste experimentando eso, tú pensabas una cosa, pero luego con los años piensas otra. Ya no solo porque lo experimentaste, sino porque es que la edad, el paso del tiempo, preguntarte cosas te da una perspectiva más amplia para tú poder entender la realidad de otra manera, ¿no? Ujú. ¿Qué esperas del lector que lea tu libro? Yo espero, ojalá que entiendan un poco más la realidad. Sabes, un día alguien que conozco aquí en Barcelona me ha dicho después de leer mi libro, aún estoy en el lado palestino, aún estoy apoyando a los palestinos. Y yo como he dicho, mira, el libro no va nada de esto. Yo cuento la historia de un soldado con el estrés postraumático de vivir en una realidad, pero esta historia puede pasar y probablemente pasa mucho también en el lado palestino, alguien de Ucrania, de Rusia. Es una historia, para mí lo que quiero contar y es lo que quiero que la gente entienda más, es países que hay tanta presión a la gente jóvenes, entender esta realidad de... a ver, aquí en cada país pasa con cosas, pero hay países que pasan con cosas de militares, de combate, y es muy duro y ojalá que la gente que lo leen pueden entender mejor la presión que tienen gente jóvenes en estos países. Aquí exactamente han pasado cosas recientemente en España y bueno, síguenos muy lejos. En Valencia, las riadas que sucedieron hace muy poco, no es una guerra, pero es lo más cerca que yo he estado en un campo de batalla. Eso pasó en 29, yo estaba al 5 bajando a Paiporta. Lo que me encontré allí me dejó totalmente desconcertado y era como un campo de batalla solamente del primer piso para abajo. Ujú. Muertos, paredes caídas, coches empotrados dentro de edificios, coches enterrados por debajo del nivel de los ríos, gente buscando a su gente. Y esa situación, me di cuenta que iba a haber mucha gente no solamente afectada por las pérdidas, sino también por el trauma que ello conllevó, el sacar gente del agua, ver cómo toda tu vida se ha ido, ¿no? Se la ha llevado el agua, tus familiares y tal, ¿no? Y supongo que, evidentemente, salvando las diferencias, después de haber estado en campo de batalla, supongo que también de alguna manera valoráis, ¿no? Como militares, el rastro que queda después del paso de una batalla.
no sé si en algún momento se piensa también, como dices tú, ¿no? También puede pasar en el otro bando, somos humanos todos, pero no sé, el ver a tu alrededor y ver todo cómo va quedando, la destrucción, muerte, tú te llevas el síndrome y luego, o sea, si en algún momento se llega a pensar, mira lo que está quedando aquí. A ver, para mí siempre queda este pensamiento de que más que al final en estos conflictos se llegan a algún acuerdo y empiezan de nuevo. Sí. Ajá. Tanta Mm. gente han perdido su vida o van a vivir con algunas heridas mentales, físicos. ¿Y para qué? ¿Para qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Y esto es lo que estoy viendo ahora, que gente está muy motivado de ir a la guerra y esto. Yo como en mi cabeza era, porque hicimos esta guerra en 2006 contra Líbano y pensamos que habíamos hecho, que ha cambiado algo y que Todo sí, igual. para que... Sí, al final se soluciona solo con acuerdos, con los dos lados que llegan a algún acuerdo y si no... El rastro de la geopolítica que después realmente deja una huella imborrable, ¿no? en su sociedad, tanto de un lado como del otro. Ya, y al final también veo los políticos, ¿sabes? Mm. No veo sus niños en la batalla, ¿no? Por supuesto. Por Entonces, supuesto. para ellos, que los soldados van ahí, para allá, que mueron con eso, pero... Emocionalmente, después de todo esto, ¿cómo te sientes hoy? Hoy es muy distinto de hace 2-3 años. Hace 2-3 años, poco después que salió el libro, tenía una época muy, muy dura en mi vida. Pero de ahí cambió mi vida en una noche. Esta noche es una noche que de un lugar muy, muy oscuro llegué a participar en una ceremonia de ayahuasca. Ahora no sé si tú preguntas a psicólogos si se puede curar a alguien con el estrés postraumático, te van a decir que no, que con la terapia te puede mejorar la calidad de la vida, pero curar no. Y las únicas pruebas que hay de verdad que se podría curar el estrés postraumático son los experimentos que hacen a punto de aprobar como medicamento oficial, como tratamiento oficial, y son los tratamientos que hacen con MDMA en Estados Unidos, en España, en Israel también. Uh-huh. Y son los únicos que la gente salen de ahí y dicen que no tienen ya el estrés postraumático y ya lo miran durante años. El día de tu presentación del libro, cuando justo estábamos bajando a pie de calle con los chicos de mi grupo, justo salió este tema. Las terapias que se está utilizando MDMA, lo que pasa es que la gente lo relaciona con otras cosas, ¿vale? Pero lo que la gente no sabe es que realmente se utilizan microdosis, ¿vale? Entonces, este tema lo tengo hablado con un conocido mío sobre cómo frena ciertos momentos en su vida con un poquito, una microdosis, y cómo obtiene la mejora. Y me sorprende como algo que, bueno, tiene sentido, ¿no? El tema de, hay ciertas drogas que se utilizan como para desinhibirse, ¿no?, de la realidad. De hecho, por eso la gente pues termina enrolada en ciertas adicciones. Pero como algo que me decía mi padre era, dentro del veneno siempre hay una pequeña solución, ¿no? Y todo lo que cambia son las dosis. Uh-huh. Entonces, en esto que estás comentando es importante, ¿no? Las nuevas terapias que están llegando. Es de dosis y también el ambiente. Los que hacen que hacen una terapia con el MDMA no toman y van a una fiesta. No. Lo hacen con psicólogos y es muy curioso porque lo que intentan hacer es que
llevarte otra vez a la experiencia traumática, pero de este lugar seguro, que estás en una clínica con gente de confianza. También no es solo una sesión, es un psicólogo que ya conoces, pero intentan arreglar este vínculo que ha fallado en el cerebro con la experiencia traumática, y lo hacen en manera que te llevan otra vez de algún viaje con este tipo de sustancias a la experiencia traumática para arreglar este vínculo en el cerebro. Y funciona. Puede ser que tú sintieras llegar a ese punto, pero en vez de vivirlo en primera persona, que te cambie la perspectiva desde otro ángulo. No sé, ¿cómo vivías el entrar en ese momento en la terapia? O sea, ¿tú volvías a tener trigger o estabas tranquilo? ¿Yo o...? Tú. Entonces, yo creo que a mí me pasó la misma cosa participando en una ceremonia de ayahuasca. Que estuve ahí y una de las primeras cosas que he dado cuenta es que estoy volviendo a experiencias de pasado, pero no solo recordar una experiencia, volver y sentir toda la experiencia de nuevo. Y en algún momento me pasaron ahí miles de cosas terribles. No, la verdad es que muy guay. En la ayahuasca. En la ayahuasca. Vale. Empezó de mirar mis manos y sentir cómo estoy moviendo mis dedos por primera vez. Luego ver que tengo manos de bebé. Entender que he nacido de nuevo aquí en España y pasar por muchas memorias de la vida. Pero la cosa más grande era volver otra vez a la guerra, al Líbano, pero de este lugar seguro. Y una de las cosas que entendí ahí es como podría ver a mí mismo de lado, y vi un soldado con mucho miedo. La verdad es que en este momento del ceremonia en ayahuasca acordé por primera vez que en la guerra tenía miedo que me llamaron en la radio, porque cada vez que me llamaron era para darme una misión muy peligrosa, una tarea horrible, y como conecté otra vez en este momento. Pero de mirarme a mí mismo de lado con tan miedo, empecé en esta ceremonia a preguntarme a mí mismo por qué tenía tan miedo. Luego, ¿cómo he llegado a este momento que me dicen necesitas ir al ejército y estoy diciendo sí? Que me dicen hay que ir a la guerra y estoy diciendo sí, sin pensar, sin nada. Y de este momento me empezaron a volver todas las memorias en las historias que me han contado, toda la vida de los héroes y esto. Y empecé a conectar con esta sensación que yo nunca quería ir al ejército, que lo sabía antes, que lo tenía en mí, pero estuve como, no quería mirar en este momento estos sentimientos que no quiero ir porque sentía tan obligado. Pero el hecho de entender que no quería ir antes, de entender el miedo que tenía, de entender cómo me afectó todo lo que he consumido de fuera, del ambiente fuera, de la cultura israelí, como me quitó toda la culpa de lo que me pasó. Y yo salí de esta ceremonia como otra persona. Y de ahí inmediatamente empezó a mejorar mi calidad de vida. Y pasó hace más que 2 años, y de este momento no tenía ni pesadillas, ni depresión. Y ahora como estoy intentando de entender si es temporal o para siempre. O sea que a día de hoy entonces podemos decir que te encuentras bien dentro de lo que cabe. Me encuentro muy bien, hasta que muchos momentos de mi día a día tengo la sensación que quiero que hacer tantas cosas que no hay suficiente tiempo. Wow. Oye, ¿y tienes en mente algún otro proyecto a nivel de escritura de libro, etcétera? ¿Tienes algo por ahí? Entonces mi primer libro termina
en cómo descubrir el estrés postraumático, contar cómo es vivir con eso, pero para ahí. Cuando terminé de escribir, este es donde estuve yo. Y cuando me pasó todo lo que me pasó en los últimos años, de pasar por una época horrible hasta que llegar y encontrar quizás mi solución o que mejoré un montón, quedé con la sensación que no puedo dejar la historia ahí. Y quería dar más esperanza, porque yo sentí que también si tenía unas épocas muy malas, siempre quería probar más cosas y buscar mi camino. Entonces no podría dejar y quería contar también la historia de lo que pasó luego, y empecé a escribir. Y estoy ahora en las últimas fases de editar el segundo libro, que es la segunda parte, que habla sobre encontrar el camino, que para cualquier persona puede ser otro camino, pero momentos de encontrar la esperanza y intentar y mejorar. Qué bueno. ¿Dónde puede la gente encontrar tu libro? Mi libro en hebreo e inglés está en Amazon, en cualquier Amazon que envían todo el mundo. En catalán, que salió hace unos 3 semanas, está aquí en Barcelona, en Cataluña, en todas las tiendas. ¿Y no lo vas a editar en castellano? Para los mortales como yo. Sí. Probablemente va a salir en castellano en unos meses. La comunidad hispana lo espera. Son Sí. muchos países que están pendientes de esta historia. Tengo que contarte una cosa. Cuando estuvimos en la presentación del libro, te pedí una dedicatoria para mi hermano. Se lo entregué. Quedó unos segundos de silencio, de ese silencio en tensión mirándolo. Se lee el prólogo y me mira y me dice: podíamos haberlo escrito juntos. Hombre, me has caído bien, pero no te voy a perdonar que no te trajeras un ejemplar. Esa te la guardo, ¿eh? No, en serio, Ri, muchas gracias por haber invertido tu tiempo y venir aquí a charlar con nosotros. Gracias a vosotros. Yo he estado encantado. Me ha encantado charlar contigo. O sea, me pareces una persona súper interesante, y fíjate que dentro de todo lo malo, al final has sabido ver la luz. Ya. Y eso es muy importante. Eso es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. El que se ha quedado hasta el final, recordarle que este episodio estará disponible en las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Para el que quiera disfrutarlo a través de estas plataformas, como siempre digo, sin tener la pantallita del móvil encendida, consumiéndote el alma. Pon los pies en la vida real. Nos vemos en el siguiente. Bye.